dejan de ser específicos de especie. Para entender esto debemos saber que la relación que existe entre un parásito y su huésped es una interacción de gran complejidad que involucra múltiples adaptaciones del parásito para mantenerse y reproducirse. Estas adaptaciones son variables y la especificidad de ambos organismos en este sistema puede cambiar con el paso del tiempo. La especificidad se va a referir a la diversidad de especies que un parásito es capaz de infectar y con ello desencadenar la aparición de enfermedades. A una menor especificidad existe una mayor probabilidad de cambiar de huésped, de manera que podemos dividir a los parásitos en generalistas, que se han adaptado a muchas especies, y parásitos específicos, que se encuentran en muy pocas o son exclusivos de una especie, como el caso de los endosimbiontes en murciélagos, que pueden ser exclusivos de una especie por una historia evolutiva en común. La coevolución puede explicar este proceso de adaptación y especialización, como el caso de ácaros de plumas, que solo infectan a un pequeño número de especies estrechamente relacionadas, los hemosporidios, donde Hemoproteus tiende a ser más específico que Plasmodium en aves, o el caso de virus muy generalistas, como la rabia, capaz de infectar a todos los mamíferos. El huésped claramente no quiere ser infectado, por lo que contará con barreras que actuarán como una defensa, ya sea física como piel y mucosas, barreras fisiológicas como estornudos, diarrea y vómitos, barreras químicas como el pH y enzimas celulares, y otras biológicas como la microbiota y la respuesta inflamatoria que interactúan con la infección para eliminarla. Por lo que su adaptación será una respuesta mediada por factores propios del agente, como su tropismo celular, factores del huésped, como el estado fisiológico, y factores que afecten a ambos, como la zona geográfica y la interacción con otras especies. Todos se volverán puntos críticos que dictarán la permanencia de un parásito en una especie o que éste escape y logre infectar a nuevas. En ocasiones se suele creer que el solo hecho de compartir zona geográfica con las especies reservorio es suficiente para los saltos de especie. Sin embargo, aunque la probabilidad de ocurrencia sí es mayor, depende del grado al que estén expuestas las poblaciones. El número de casos que desencadenan una infección de persona a persona es raro, a pesar de la gran diversidad de parásitos. Y la transmisión entre especies va a volverse un evento complejo y multifactorial. Con relación al ambiente, los saltos de especie pueden surgir con la pérdida del hábitat por el incremento del perímetro, en que la población susceptible convive con los reservorios. Esto da la oportunidad al parásito de incursionar a la nueva población, generando inmunidad que propiciará brotes más prolongados y le permitirán circular, como lo que sucedió en poblaciones de cerdos infectados con el virus de Nipah. En cuanto al tropismo celular, este se regula por una dinámica con los receptores del huésped, como el virus del ébola que se une a inmunoglobulinas TIM-1 restringidas a mamíferos, principalmente primates, o morbillivirus como distemper canino y morbillivirus de los cetáceos, que se unen a receptores como DOC-SLAM o DOC-Nectin-4, por los cuales infectan a especies similares. Algunos virus multihospederos se unen a receptores de EphRIN, los cuales son muy antiguos evolutivamente y están relacionados con la embriogénesis, vasculogénesis y neurogénesis de mamíferos. Por otro lado, influenza y otros virus respiratorios se unen a receptores de ácidos siálicos tras cambios de su polimerasa viral, que les permiten adecuarse a los receptores de mamíferos y aves. Todos los cambios fenotípicos del parásito para adaptarse a un nuevo huésped son influenciados por cambios en su genética. Los virus de ARN con una alta tasa de transmisibilidad tendrán más oportunidades de replicación, lo que aumenta la posibilidad de errores en ella, errores que por su naturaleza son incapaces de corregir y en consecuencia expresarán altas tasas de mutación. Cuando el parásito logra superar todas las barreras que lo mantenían aislado en un reservorio, el sistema inmune del nuevo huésped ejercerá una presión selectiva sobre él, lo que puede favorecer su eliminación del sistema, al no tener herramientas para defenderse. O en caso contrario, se puede favorecer su adaptación, que se verá reflejada como un aumento en la virulencia y patogenicidad del virus, porque el huésped no supo defenderse. Un ejemplo de ese aumento de virulencia se propone en las infecciones del virus de Nipah, donde el virus al entrar a la célula produce amiloides fibrilares, V y W, que antagonizan a los interferones, quimiosinas y mediadores químicos de la inflamación en humanos. Pero en murciélagos esto no sucede de esta forma, porque los aumentos de temperatura durante el vuelo pueden desnaturalizar estas proteínas, permitiendo la respuesta inmune. Una vez en el nuevo huésped, la exitosa adaptación del parásito tendrá como resultado la propagación intraespecífica de la enfermedad. En humanos ha sucedido en varias ocasiones. Aquí vamos a destacar dos ejemplos de paramyxovirus. Uno de ellos, el virus sincitial respiratorio, aislado por primera vez en chimpancés y que actualmente circula en humanos, sobre todo en niños, con altas tasas de reinfección. El otro ejemplo es el virus del sarampión, cuya propagación en poblaciones humanas tiene el número reproductivo más alto, siendo igual a 18.
Aunque la OMS considera actualmente al humano como el único reservorio, se conoce que la transmisión es posible en poblaciones de monos, en un evento que se ha denominado spillback. Este concepto es señalado como el retorno de un parásito que circula de manera natural en una especie a otra de la cual no es nativo, que básicamente se refiere al retorno de una enfermedad de una especie a otra, o lo contrario a lo que conocemos como un spillover. Esto se ha descrito profundamente en casos de SARS-CoV-2, donde animales que conviven estrechamente con el humano, como los animales domésticos, han sido positivos a la enfermedad. O especies sinantrópicas como coatíes en Brasil, que han resultado infectados por este mismo virus. Aunque me he centrado en virus, estos no son los únicos capaces de mantener ciclos de propagación y retorno entre especies. La introducción de una ardilla exótica, la ardilla de Palas, la Caliciurus erythraeus en Japón, también introdujo parásitos exóticos que se propagaron en especies nativas, y a su vez parásitos nativos infectaron a esta ardilla y amplificó la población de estos parásitos nativos y exóticos, por lo que alteró por completo las comunidades de parásitos. En resumen, un parásito debe superar muchas barreras para poderse adaptar a una nueva especie. Estas barreras serán referentes a las dinámicas entre especies, que pueden estar influenciadas por factores abióticos, cambios en el hábitat, la respuesta inmune del huésped, dinámica con vectores, el nivel de contacto e interacción con las poblaciones susceptibles o con los humanos. En el caso de enfermedades emergentes, una vez en el huésped, los parásitos deberán superar ahora barreras intrahumanas, que están relacionadas directamente con la genética y susceptibilidad del humano, su inmunidad, vacunación, comorbilidades, nutrición y factores socioeconómicos en este caso. El camino que sigan estas interacciones serán cruciales para determinar el éxito de este salto de especie, porque es donde interactúan enormemente ambas partes. La última barrera son las barreras interhumanas. Estas van a determinar la posibilidad de un brote porque reflejarían el comportamiento humano y su movimiento, y se involucran directamente con esto, también con el estatus de salud, la densidad y la demografía de la población, así como variables climáticas y nuevamente factores socioeconómicos que estén relacionados al sistema de salud pública y el acceso a servicios médicos. Finalmente, las características del patógeno serán fundamentales para poder parasitar nuevas especies, porque el tropismo celular, su resistencia al ambiente externo, su adaptabilidad al ambiente interno y a la respuesta inmune del huésped van a ejercer una presión selectiva que determinará el número, la diversidad y la facilidad con la que podrá parasitar a distintas especies. Entonces, esto no se trata de un evento tan sencillo o con tan pocos factores como nos lo han hecho creer. Y eso sería todo. Muchas gracias.